El pasado 14 de noviembre del año 2014 se publicó en el registro oficial la ley reformatoria, la ley de seguridad social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados. Ese es el tema que nos ha que les invitamos y que les hemos convocado para la presente semana en este termómetro ciudadano número 45 con el título Fondos Previsionales Cerrados. Y esto en alusión a que existe ya un proyecto de ley que ha sido presentado aquí en la Asamblea Nacional con 75 votos de asambleístas que lo respaldan para que estos fondos previsionales cerrados sean devueltos a sus anteriores administradores. Este es el tema que lo vamos a tratar con quienes forman parte, son partícipes de estos fondos y también con quienes administran algunos de ellos. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Ramón Bravo, a nombre de los medios legislativos, la televisión y la radio a nivel nacional les doy la bienvenida y también a nombre de todo el equipo de quienes formamos los medios legislativos de la Asamblea Nacional. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Iniciamos entonces. ¿Quiénes nos acompañan para esta tarde y esta parte de la noche de trabajo? Enma Rosana Palacios Barriga, Moraspungo, Pangua, Cotopaxi, docente de educación primaria, expresidenta del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano de Cotopaxi, ex asambleísta alterna de Cotopaxi. Miriam Muñoz, Chimbo, Bolívar, magíster en Derecho Financiero Bursátil de Seguros, doctora en Jurisprudencia, especialista superior en Derecho Financiero Bursátil de Seguros, especialista de Fondos Complementarios del BIES, exdirectora nacional jurídica de la Superintendencia de Bancos, exdirectora nacional de liquidaciones de la Superintendencia de Bancos. José Manuel Chusín Vega, Quito, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, delegado al Consejo Nacional de Salarios, delegado por los trabajadores al Comité Institucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, secretario general del Comité de Empresa 15 de noviembre de la EPMOP. Robert Santiago Andrade Torres, Guayaquil, magíster en Economía y Dirección de Empresas, gerente general del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, ex subgerente nacional operativo de Comercio Exterior de la Corporación Financiera Nacional, expresidente del Directorio de Seguros S.A., expresidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, docente universitario, consultor y asesor privado. Correcto, muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Síganos a través del hashtag Fondos Cesantía en Facebook como TV Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y también @TV Ecuador. Y si desea volver a ver este programa, lo puede hacer yendo a la página institucional www.asambleanacional.gov.es y allí publicamos todos nuestros programas como la información en esta institución, los medios legislativos. Muy bien, vamos con la doctora Miriam Muñoz y el saludo general. La anterior semana íbamos a tratar este tema, pero la doctora Muñoz tuvo un quebranto en su salud y amenazaba con contagiarnos a todos, así que postergamos una semana más hasta que estuviera muy bien de salud y nos alegra tenerla aquí. Muy buenas noches. Un poquito vamos a acercar el micrófono para poder hablar. Lo mismo a Rosana Palacios, qué gusto tenerla por acá en los medios legislativos. Muchas gracias. Lo mismo para Robert Andrade, quien es el gerente general del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Genial, y también para José Chusín, muchas gracias por venir. Saludos. Correcto, voy a ir a unas primeras preguntas que nos ilustren de alguna manera de qué se trata este proyecto de ley y a cuántas familias afectaría. Esto le quiero hacer primero a la doctora Miriam Muñoz. ¿Cuántos fondos de complementarios se están administrando por parte del BIES y más o menos cuánta gente está involucrada, es decir, que ha ido ahorrando en estos fondos? Muy buenas noches con todos. Quisiera hacer una precisión. No sé por qué se habla de afectación. Un poquito. El proyecto de ley que se ha presentado
se sustenta en algo no real, en algo no cierto, diciendo que tienen que devolverse los recursos de los fondos confiscados a los dueños, devolverse a los partícipes. El 20 de noviembre, que se expide la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIES, a través del Registro Oficial 379, parte como premisa de que todo aquel fondo complementario, ya sea de cesantía o de jubilación, que haya recibido aporte estatal, debe ser administrado por el BIES. En esta misma disposición legal se establece que los fondos tienen que ser regulados, o esta ley tiene que ser regulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Es así que el 5 de marzo del 2015 expide la primera resolución, la primera regulación, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, estableciendo cuál va a ser el cronograma de traspaso de los fondos a la administración del BIES. ¿Por qué hago la aclaración de traspaso a la administración del BIES? No habla de traspaso de recursos. El BIES lo que ha hecho en aplicación de esta ley es nombrar un administrador. Los recursos de los fondos están con los dueños, están con los partícipes. El BIES no tiene un centavo de ningún fondo. Todos los recursos están en todos los fondos complementarios previsionales cerrados. ¿En cada cuenta de cada partícipe? En las cuentas individuales de los partícipes, de manera que, si usted incluso quiere, como partícipe de cualquier fondo, pedir un crédito de su fondo, no va al BIES. Usted va a su fondo como partícipe de su fondo a pedir un crédito quirografario, un crédito prendario, un crédito hipotecario. El crédito que dé ese fondo dependiendo inclusive de la capacidad. Con oficinas, me refiero físicas diferentes a las del BIES, a las del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Exactamente. Todos los fondos, o casi todos los fondos, están funcionando sus oficinas dentro del patrono donde se constituyó ese fondo, salvo algunas excepciones que compraron oficinas propias o arriendan en oficinas aparte, porque en la entidad patrono donde se constituyó el fondo no ha habido un espacio que se les pueda proporcionar para poderle servir mejor al partícipe desde las oficinas del mismo patrono. Correcto, está claro entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fondo del magisterio tiene su propio edificio institucional, tiene sus propios activos, qué sé yo, el fondo de la Contraloría tiene su propio espacio, el fondo del municipio tiene su propio espacio, pero es, por ejemplo, de propiedad del municipio. Hay fondos que están arrendando aparte porque no el patrono donde se constituyó el fondo no tiene el espacio físico necesario. En todo caso, casi el 100% de los fondos están en las instalaciones de la entidad patrono donde se constituyó el fondo. Cuando la ley se emitió, ¿habían 54 fondos a nivel nacional? A ver. ¿Tiene usted la cifra o más luego la puede consultar? Continuando con la idea anterior. Cuando la Junta dicta la primera resolución a través de la resolución 053, el 5 de marzo 2015, que se establece el cronograma de traspaso de la administración del BIES, establece que en todo fondo complementario, al igual que lo que dijo la ley, en todo fondo complementario previsional cerrado, o sea, de cesantía de jubilación, en donde se haya recibido aporte estatal, debe ser administrado por el BIES. ¿Cómo debe o cómo va a operar esa transición de la administración? Y esta operaba, según esta misma resolución 053, cuando la Superintendencia de Bancos emita un informe a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, informándole que en el tal fondo, en el X, Y o Z fondo, se ha recibido aporte estatal. Y según esa condición cumplida, el BIES debe asumir inmediatamente, así dice la norma, inmediatamente, sin ningún acto adicional que lo medie, debe asumir la administración. Muy bien, doctora. Eso es lo que se ha hecho, por favor, eso es lo que se ha hecho en este cronograma, se ha recibido en 8 partes. La primera parte, en el 15 de mayo del 2015, emite la superintendencia el primer oficio en donde dice
el fondo del Magisterio, el fondo de la ESPE, el fondo de la Gobernación de Morona Santiago, el fondo de la Gobernación de Tungurahua, etcétera, etcétera, 3 más, en total 7, dice. En estos fondos se ha recibido aporte estatal, BIES asuma inmediatamente la administración. Un siguiente grupo, en aplicación de este mismo cronograma de la norma emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, un siguiente grupo es informado el 15 de octubre. El 15 de octubre del 2015 se asume la administración de 8 fondos más, entre otros está el Fondo de la Función Judicial. ¿Ya? El 3 de diciembre del 2015, mediante otra comunicación, que no creo que venga al caso decir el número, pero mediante otra comunicación, el 3 de diciembre, la Superintendencia de Bancos le dice a la Junta, 24 fondos más han recibido aporte estatal previo a que hemos recibido la información de la tal o cual firma auditora externa. Por ende, BIES, en aplicación del artículo 2 de la resolución 053, debe asumir inmediatamente la administración. ¿Eso cuándo sucedió? El 3 de diciembre. Un siguiente grupo sucede el 22 de diciembre. La superintendencia asimismo informa a la Junta y dice, en 10 fondos también se han recibido aportes estatales. BIES asuma la administración inmediatamente. El 2015 se cierra asumiendo la administración de 49 fondos complementarios previsionales cerrados en el 2015. En el 2016, el 18 de febrero, se informa de 7 fondos más en donde se ha recibido aporte patronal o estatal. Aquí están en este grupo, por ejemplo, los 6 fondos de Petroecuador y el de Banco Nacional de Fomento, que ahora se llama Ban Ecuador. En mayo del 2016, el 12 de mayo del 2016, se informa nuevamente de otro grupo de fondos, de 7 fondos, en donde también se ha recibido aporte estatal y en aplicación de tales disposiciones, BIES asuma la administración inmediatamente. Correcto, doctora. El 20 de junio viene un 7º grupo que dice, en los tales fondos, el 20 de junio del mismo 2016, del mismo 2016, así es. En los tales fondos de la Comisión de Tránsito del Ecuador también se ha recibido aporte estatal, BIES asume inmediatamente la administración. Y por último, el 12 de enero del 2017 se informa de un último grupo que 4 fondos complementarios también han recibido aporte estatal y que el BIES debe asumir su administración de manera inmediata. Hasta ese momento, hasta el 12 de enero del 2017, por ende, el BIES asumió la administración de 69 fondos. 69 fondos. Con esto también quiero aclarar lo siguiente. Al momento existen un aproximado de 80 fondos complementarios previsionales cerrados, de los cuales en los 69, a través de las firmas auditoras externas contratadas en forma previa, se estableció la existencia de aporte estatal y por eso es que el BIES llegó a asumir la administración de 69. Porque se cumplió este requisito. Se cumplió ese requisito. Le voy a pedir que podamos alternar. Perfecto. Para poder... Ha estado muy claro sobre el número y el por qué ceñidos a la ley. Y también que los fondos, esta parte no lo conocía, no los tiene el BIES, los tiene cada persona en sus cuentas. Yo quiero que por favor, una partícipe que es Rosana, ay, se me va el apellido. Yo soy bastante malo en las matemáticas, Rosana Palacios, como partícipe del Fondo de Previsional Cerrado, Fondo Complementario Previsional Cerrado del Magisterio, nos diga, bueno, se acerca todo lo que dice la doctora a esta realidad que en cambio ustedes la han demandado como que no es. 1991, el Ecuador fue testigo de que la gente sencilla, como los docentes, organizados en su sindicato como la UNE, sí fue capaz de crear propiedad colectiva con administración. En primera instancia de Filambanco durante 10 años y cuando vino la dolarización, en segunda instancia con administración propia. Un régimen correísta empeñado en quitar lo que los trabajadores, en 91 fondos existían en el país, 91 fondos. Los trabajadores hicimos con nuestros ahorros y diciendo que hay dineros del Estado, cuando esos dineros son derecho adquirido. Un estudiante de abogacía básico conoce que un derecho adquirido no se lo puede negar. Entonces, la KPMG
hizo una auditoría al Fondo de Cesantía. Hasta ahora no es el informe ¿Qué es la público. KPMG? Es una auditora externa que hizo una auditoría al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Está en reserva. Dicen que el 26 de enero de 2018 han hecho público. Ya. Que lo pongan en la página del Fondo de Cesantía. Que lo pongan en cada uno, en las manos de cada partícipe de los 120,000. Que nos digan cuánto de los 405 millones que asaltaron el 14 de mayo del 2000. ¿Pero por qué decía asaltaron? Perdóneme. Porque- Ahí yo tengo que un poquito ponerlo en porque cate. Usted está hablando de un delito. vino la y esta es policía. Vino la policía. Pero no tomó el fondo, el dinero como tal. Ya, Vino ok. la policía, tenemos gente enjuiciada hasta el momento, ¿sí? En Ya. Imbabura, Bueno. presidente de la UNE de Imbabura. Lo vamos a Entonces, corroborar con el gerente del fondo que está aquí presente también. Hay algo que yo le quiero preguntar, sobre la base de lo que decía la doctora Muñoz. ¿Usted tiene la capacidad personal de saber que su fondo y su plata está allí? Yo tengo la capacidad de ver en la cuenta individual, ingresando a la página, de que está el dinero. Está allí. Pero lo que no ha hecho el Fondo de Cesantía, dirigido por el BIES, administrado por el BIES, de la misma forma que manejan el dinero de los afiliados al IES, no dicen, en mi cuenta, $9,000 que yo tengo, ¿cuánto está del Estado? ¿Cuánto? A mí, Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Señor gerente, dígame a mí cuánto yo tengo del Estado ecuatoriano, dinero que nunca recibió el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, porque hay una Que esa cosa, es una de las condiciones por las cuales pasó a la que administración hay del una BIES según la cosa ley. elemental aquí. Ya. Es el único él es el único fondo de cesantía de origen sindical. La UNE creó el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Ya, doctora, cuando vamos a ir ahora con nuestro invitado también, con Robert Andrade, el artículo 220, ¿no? En la ley que hemos citado, la ley reformatoria a la ley de seguridad social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la administración de los fondos complementarios, dice en su inicio, ¿no? El artículo 220, inclúyase después del segundo párrafo los siguientes: los fondos complementarios previsionales cerrados, que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales, que es el caso suyo que nos dice que no ha ocurrido, pasarán a ser administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banco. Bueno, respondamos la pregunta que nos ha planteado con claridad también la señora Palacios. La referente a que si los fondos que ella ahorró tenían o hay alguna certificación que diga que allí habían fondos del Estado, por los cuales, según la ley, debían pasar a administración del BIES, por favor. Ya, muchas gracias. Este año, hace una semana aproximadamente, tuvimos la primera asamblea, en este caso de representantes de partícipes, la asamblea ordinaria, en la cual se dio lectura. Del Fondo del Magisterio, dice Sí, usted, por supuesto. ¿no? Ya. Se dio lectura al informe de KPMG. ¿Sí? Este informe fue hecho, evidentemente, a solicitud de la Superintendencia de Bancos, en el cual, en la parte pertinente, hace referencia que efectivamente, en años anteriores, ¿sí?, el Fondo del Magisterio recibió aportes estatales. Eso lo puse en conocimiento de la Asamblea de Partícipes. Evidentemente, depende de ellos, el que ellos son la máxima expresión, de acuerdo a la parte orgánica, del Fondo de Cesantía. Entonces yo le pregunté si efectivamente era necesario que ellos conozcan o también a los partícipes. Me dijo, no, nosotros ya conocemos. Evidentemente aquí ha habido un error de concepción, porque en algún momento, de acuerdo al estudio que hacía referencia a KPMG, el fondo tuvo problemas de liquidez, ¿sí? Y se inyectó recursos estatales. Y esos recursos estatales fueron años atrás, muchos años atrás, entre el año 99, 2000 y pico. Entonces, efectivamente, concluye la auditora externa. Yo no puedo opinar acerca de lo que hizo finalmente la auditora externa, tan solo estoy haciendo mención finalmente a lo que hace alusión dicho informe, en la que constata que efectivamente hubieron aportes. De hecho, perdón que hacía referencia hace un momento, el tema del proyecto de ley
Incluso dentro de uno de los considerandos, hace referencia que si aunque hubiera aportes estatales, que se los dé incluso como lo que decía la compañera, como algo ganado, cuando fue el Estado que aportó en su momento para que el fondo, que tenía problemas de liquidez, no perezca. Correcto. ¿Sí? Yo quiero ir un poquito más adelante. Vamos a ver si tenemos un video rapidito y luego para dar la palabra también a don José Manuel Chusín. Salimos también a la calle y hicimos 2 entrevistas o 2 intervenciones pequeñas. La una del señor Ferrín, si me ayudan con el nombre, por favor. Darío Ferrín, quien es representante de uno de los fondos, aquí está, del fondo de cesantía no es del magisterio, el señor Ferrín, gerente del fondo de jubilación de Petrocomercial y de cesantía de los trabajadores petroleros. Él dice, por ejemplo, y revela las cifras con las cuales tomó este fondo que está siendo administrado por el BIES. Este es su testimonio. Eso está en las noticias desde conocimiento público, que existe ya menos 60 millones de dólares. Eso tiene que los nuevos administradores del BIES lo tienen que poner a disposición, porque hasta el día de hoy, como afiliada del Fondo de Cesantía, hasta el día de hoy, nunca nos dieron una auditoría desde el año 2015, que supuestamente, entre comillas, decía que había plata del Estado. ¿Qué ha pasado con los fondos de Petroecuador desde que el BIES asumió la administración? El FOJUPIN, el Fondo de Jubilación de Petroindustrial, cerró el año 2015 con 3.5 millones de dólares en pérdida, mientras que el año 2016 cerramos con 986 mil dólares de rentabilidad y el año 2017 con 1.8 millones de dólares de rentabilidad, es decir, la utilidad más alta en toda la historia del Fondo de Petroindustrial, creado en el año de 1994. Hemos colocado 11 millones de dólares en créditos hipotecarios en el Fondo de Jubilación de Petroindustrial. Ya no se dan créditos sin respaldo alguno. La resolución 280 expedida por la Junta establece claramente que los créditos se dan, los quirografarios en base al 100% de la cuenta individual, créditos prendarios y créditos hipotecarios, es decir, nuestras inversiones privativas, que el fondo las coloca al 8%, tienen completo respaldo, no como antes que se colocaban créditos quirografarios sin respaldo alguno por valores superiores a los 100 mil dólares, ¿no es cierto?, en manos de los partícipes, pero que el fondo hasta hoy no los puede recuperar. Muy bien, un error fue el mío en anunciarlo para quienes nos siguen por la radio. La primera persona que hablaba era Paulina Aguayo, es una docente, 18 años, lleva depositando su dinero en el Fondo de Cesantía del Magisterio. Y luego hablaba Darío Ferrín, gerente del Fondo de Jubilación Petrocomercial y de Cesantía de los Trabajadores Petroleros. ¿Cuál es su punto de vista, señor José Manuel Chusín, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, del por qué auspiciar el que este proyecto de ley, que está aquí en la Asamblea, haga que esta administración de estos fondos, los complementarios previsionales cerrados de cesantía y otros de jubilación, vuelvan a la anterior administración? Saludos a los un poquito hacemos el micrófono cercano, por favor. Partícipes y se le ayudamos, del Fondo de Jubilación y Cesantía a nivel de país. De hecho, nosotros tenemos que señalar de que evidentemente hay un propósito. Y hay uno que tiene que responder al país. Es del economista Rafael Correa con su equipo económico. Primero, la Constitución señalaban que es para 300 años aquí en el país. Luego, frente a la desesperación del tema de la crisis para cubrir el déficit fiscal aquí en el país, evidentemente vieron dónde está el dinero. Sin consultar a sus dueños, a sus partícipes, violentan el artículo 326, numeral 10. Donde se señala que cualquier, ¿no es cierto?, acuerdo, ley se hará en consenso, en debate a nivel nacional. Preguntamos a los partícipes, ¿dónde se debatió? Si quieren que sean cooptados por el gobierno nacional para que administre el BIES, el IES o mande su delegado, evidentemente. Sí están los fondos ahí, pero evidentemente se violentó ya, con el decreto presidencial para los fondos complementarios previsionales cerrados, con el acuerdo presidencial, decreto presidencial 1406 y el decreto presidencial 1493 aquí en el país. Entonces señalaban cómo son extralegales, evidentemente ya no pueden
a administrar los dueños y pasan a administrar el tema del BIES con un delegado, violentando la autonomía. En caso de la municipalidad, nosotros creamos con ordenanza 3101 en la alcaldía del doctor Yamil Maguad. Pero miren, ahí teníamos del directorio. ¿Usted es partícipe de cuál fondo? Del municipio de Quito. Del municipio de Quito, que está aquí al ladito de la Alameda. Al ladito están las oficinas, todo eso. Yeah. Pero mire, se violenta el tema de la ordenanza 3101. Se desconoce el directorio del fondo. Ya. Se desconoce los delegados, que es de forma paritaria y tripartita. Y evidentemente en la actualidad los fondos no tienen auditoría. Señalan que vamos a hacer la asamblea de partícipes con 35. ¿Cómo ejercen el derecho a la democracia con los partícipes? Evidentemente llama a la administradora, convoca a medios, solo manda por intranet, que no se enteran los partícipes. ¿Con cuántos intentan aprobar el tema de los estatutos para el funcionamiento? Con del Código del Trabajo con partícipes y también los fondos de cesantía, que son alrededor de 9,000 participantes, convoca y se intenta aprobar con 150. Ya. Por eso hablamos que es una ley impuesta frente a la crisis que vive, ¿no es cierto?, el país. Correcto, señor José Chusín. De alguna manera, y a ustedes les voy a preguntar, porque a mí me va quedando la impresión, usted reconoce que el dinero está en sus cuentas. Lo que están en desacuerdo totalmente es en la administración y en quién lo está desarrollando. Vamos, ¿cómo está, señora, nuestra compañera? Bien, ¿qué tenemos en Twitter ahora mismo, si hay alguna participación? Ramón, muy buenas noches. También a los amigos panelistas que se encuentran el día de hoy aquí en el programa Termómetro Ciudadano. Previamente queremos también enviar un saludo a quienes nos siguen a través de los medios legislativos y nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional. Les recordamos que estamos en el segmento de redes sociales de Termómetro Ciudadano, tratando el tema fondos previsionales cerrados, y a partir de esto, como tú bien lo mencionas, Ramón, tenemos comentarios, inquietudes, preguntas, y esta semana justamente hemos estado interactuando con la ciudadanía con el hashtag Fondos Cesantías. Uno de las primeras cuestiones, preguntas que se han planteado, se ha dado a través de la señal de Facebook Live de la televisión legislativa, y es de Manuel Sánchez. Hola, ¿qué hay? ¿De verdad van a aumentar los años de aporte? Yo tengo 39 años. ¿Creen justo aumentar los años de aporte? Solo me faltan 11 meses para jubilarme. ¿Es verdad esto? Esta es una de las inquietudes planteadas por una de las personas que nos sigue a través de la red social de Facebook. También tenemos tweets. En esto tenemos que señalar que uno de los tuiteros es Case Amable. Él ha hecho el comentario de: la Asamblea cambiará ley para devolver la administración de fondos previsionales privados que ahora están administrando el IES. También tenemos otro tuit por parte de Luna Azul S, que dice: retirando los fondos previsionales estamos matando a la dirección de pensiones y el funcionamiento de los hospitales del IES. Y por último también tenemos de Gabo CC: buena iniciativa, ya es hora que los fondos pasen a ser administrados por sus dueños y que los actuales administradores rindan cuentas. Como ya te lo mencionaba, Ramón, son inquietudes, preguntas por parte de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, María Fernanda Medina. Por si acaso, y esto es bueno aclararlo según el tuit anterior o el penúltimo, los fondos de ahorro previsionales, complementarios, voluntarios, de carácter privado, que los estamos ahora mismo discutiendo, no tienen nada que ver con nuestros fondos de cesantía de los afiliados que aportamos mes a mes. Es un tema distinto, no los confundamos, tanto como en el tuit penúltimo, me parece, de una de las personas que opinaba, hablaba sobre los fondos de salud. No tienen nada que ver con aquello. Por favor, nos ceñimos al tema. Bueno, doctora Miriam Muñoz, ya hemos tenido un acercamiento de los puntos de vista que hay en torno a lo técnico y a lo político también, pero lo que todavía nos queda en duda es sobre la utilidad y buen manejo que estos fondos, los previsionales cerrados, han tenido en el transcurso de estos años que lleva de vigencia la ley, desde mayo del año 2014. Tenga la bondad. Desde que el BIES asume la administración hasta el cierre del ejercicio del 2017, hemos registrado una rentabilidad demostrada en números
en inversiones privativas, que son los créditos hipotecarios, prendarios, quirografarios, del 9.89% de rentabilidad. Una rentabilidad que nunca se ha visto en la historia de los fondos complementarios previsionales cerrados. Habla usted de todos los fondos Estoy que está hablando manejando, de los todos 69. los fondos en inversiones privativas. En inversiones privativas. Las inversiones no privativas, en cambio, son las inversiones a plazo, que obviamente, por más que yo ponga una inversión a medio año, a un año, lo que sea, no llega a veces ni a la mitad de la tasa que me genera una operación privativa a través del crédito quirografario, prendario o hipotecario. Al cierre del ejercicio estamos cerrando con un aproximado de 60 millones de rentabilidad en todos los fondos complementarios previsionales cerrados. Solo del Fondo del Magisterio, bueno, ahí el mismo gerente, por favor, que nos ayude con la evolución de la rentabilidad que hemos tenido desde la administración anterior hasta la administración actual. Nuestra idea es obviamente hablar de la administración y defender la gestión que ha venido realizando el BIES como administrador de estos fondos, la cual tengo que insistir por las veces que sean necesarias. Los recursos están en los mismos fondos y en las manos de los partícipes. En las cuentas de ellos. Las administraciones se las ejerce también, primero a través de un delegado que pone el BIES, que es el representante legal, pero en sí la instancia máxima, la autoridad máxima interna del Fondo Complementario Previsional Cerrado es la Asamblea General de Partícipes o la Asamblea General de Representantes. La Asamblea General de Representantes se nombra cuando un fondo complementario previsional cerrado supera los 500 partícipes, porque va a ser imposible hacer asambleas generales de partícipes de 1,000, de 2,000, de 80,000, de 115,000. Para eso son los representantes. Esta modalidad, eso mismo es lo que reclamaba el señor. Esta modalidad, este mecanismo ya se la viene haciendo desde hace años atrás, cuando se estableció que representantes sean los que integren las asambleas que superan X número de partícipes. Probablemente ahí hay un error que puede estar causando el malestar. ¿Y qué es lo que dice la resolución 280? La resolución 280 nos dice que cuando una asamblea o un fondo complementario previsional cerrado supera los 500 partícipes, debe necesariamente nombrar entre 5 y 35 representantes para que sean la asamblea general de representantes los que tomen las decisiones internas en función de las atribuciones que le da la misma resolución 280. Está claro. Me gustaría ver si, Rosana Palacio, antes de pasar, qué bueno que tengamos aquí una partícipe del mismo fondo del cual está aquí su gerente. Esta rentabilidad de la que habló, ¿es la que satisface o de alguna manera ustedes tenían unas mayores rentabilidades? Nosotros queremos decirle... fundamentalmente rentabilidad y seguridad, ambas cosas. Nosotros queremos decirle a los partícipes, teníamos $405 millones mayo 2015. Ese fue el fondo con el que entregaron a la administración BIES. Con el que se llevaron a la administración BIES. Ya. Ahora la propia página del fondo dice que son 370 millones a diciembre de 2017. De 405 millones a diciembre de 2017. Ya. Nosotros queremos decirle a los radioescuchas, a los televidentes, que no tenemos los partícipes ningún informe de la KPMG. Que el 26 de enero de 2018 lo hayan hecho a 35 personas ilegítimas. ¿Por qué? Convocan a elecciones desde el Fondo de Cesantía y los partícipes no conocemos. En Azuay, 0 votos para los representantes de los afiliados de Azuay. Es decir, no hubo elegidos, pero los posesionaron. Qué raro. De 118,000 afiliados, votan 400 de la propia carta que firma, un documento firmado por el señor Tamayo. Ya. Pero ese es un papel de la UNE, ¿no? Pero está adjuntado el documento que aparece en el Fondo de Cesantía, porque le hicimos la denuncia al señor presidente de la República, la denuncia pública de que no se ha participado,
quienes somos dueños. El señor gerente presente, la señora que está aquí presente en el panel, no son los dueños. No son los dueños. Yo creo que no lo han dicho de esa Nosotros manera. Sí. necesitamos, y estamos claros que no son los dueños los de nada. administradores. Sí. Y no queremos que ellos sean los administradores, queremos ser nosotros. Bien. Como lo asumimos en el 2001. Administración propia nuestra. Nosotros elegimos quién maneje nuestra plata, Está no claro, las personas que no tienen nada que ver. Quisiera contrastar la respuesta de lo que usted ha dicho. Solo estos elementos. Si nosotros tenemos algo en casa, usted tiene algo en casa, ¿le gustaría que el vecino venga a administrar? No, por más buen administrador que aparezca. Por eso la ley toma razón de ser, porque es un pedido de la administración propia para componer los errores que se cometieron, y no solamente con esta ley, con algunas leyes que estamos Rosana Palacios, gracias, partícipe del Fondo Complementario Cerrado del Magisterio. Robert, usted es gerente de este fondo. Tenga la bondad, Robert Andrade. Ramón, muchas gracias. Más que argumento verbal, lo mío son los hechos. ¿Sí? Yo tan solo quisiera demostrar, ojalá que la cámara pueda hacer un close-up. En el año 2014, ¿sí? Esto es público, está en la página del Fondo de Cesantía y de la Superintendencia de Bancos. Entre activos y pasivos, vemos que eran casi iguales. Es decir, prácticamente no había rentabilidad, o sea, un patrimonio bien bajo. Como dice la compañera, efectivamente, tenían 405 millones en activos. Pero, en cuanto a patrimonio, tenían 9.400.000 y pico de miles de dólares. Yo tan solo digo, la gestión se mide por resultados. Un buen administrador tiene que evaluar por resultados. A diciembre del 2017, efectivamente hay 370 millones. Perdón, cuando se refiere al patrimonio, ¿a qué se refiere? A todo lo que es... Técnicamente, ¿qué es el patrimonio, por favor? A ver, todo lo que concierne a la parte inherente a utilidades, bueno, excedentes, ¿no? Aquí no todo lo que tiene el fondo. Sí, por supuesto. Todo lo que tiene como valores excedentes, en este caso, el año pasado terminamos cerca de 30 millones de dólares. Muy bien, disculpe la interrupción. ¿Sí? Vamos a la comparación entonces que hacía usted entre un periodo de tiempo y el otro. Entonces, en el 2014 vemos que tienen 9 millones, casi 9 millones y medio. En el 2017, en patrimonio, tenemos 30.5 millones en patrimonio. Vamos a los ingresos. ¿30 millones en patrimonio en qué año? 2017, el del año pasado, cierre 2017. Ya. ¿Ok? Bajo la administración del BIES esos fondos. Exacto. No sé si los vaya usted también analizando, si las cifras concuerdan. Entre ingresos y egresos, en el año 2014, yo tengo como ingresos 47.5 millones y de egresos 36.7. Que da una rentabilidad o un excedente de 10.8. Lo había. Sí, lo había. En administración del fondo. 2017, 42.4 millones en ingresos. Dirá, bueno, sí, pero tienes menos ingresos. Un momentito. No solamente el tema de ingresos se mide así. El tema de eficiencia en el manejo del recurso. Los gastos son de 13.4, que da una utilidad aproximadamente de 29 millones de dólares. Frente a los 10 millones, ¿sí? Evidentemente son 19 millones adicionales. Y este es un comparativo de la rentabilidad de antes y de ahora. 2010, una de las fechas donde, entre comillas, se pagó mayor rentabilidad. ¿Cuánto se le pagó a los partícipes? Porque yo estoy de acuerdo con la expresión de que esto es de los partícipes, no de un grupo. Es 6.32. En el año 2014 es el peor año del fondo, 3.43. El año pasado, a 2017, 9.29%. Esta semana estamos pagando la rentabilidad, y no me crea a mí, pregúntale a los partícipes. Bueno, hay que la compañera puede saber porque estos días le están pagando 9.29. Dice la ley que las utilidades que anualmente genere la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados serán distribuidas proporcionalmente a cada cuenta individual en función de lo acumulado. Exacto. Ya. Se le está pagando 9.29. Yo tan solo, Ramón, una cosita, para que se vea la gestión
¿sí? En el costo de oportunidad, que es el sector financiero o cualquier otro tipo de elemento complementario y sustituto, lo máximo que le pagan a plazo es el 4 o 5%. Acá le estamos pagando a los compañeros partícipes del Fondo de Cesantía del Magisterio 9.29. Ahora, era el tema, solo una aclaración. Estos 370 millones, que evidentemente hace referencia a la compañera que antes era 405 y ahora 370, en jubilación, en liquidaciones, no sé si la compañera ya ¿cómo se llama? Sigue siendo partícipe o no. ¿Sabe cuánto hemos pagado desde que intervino el BIES hasta la presente fecha? Más de 115 millones en efectivo. Ya. Eso tiene que sumarle a los 370 millones. Entonces, se da cuenta que el Fondo de Cesantía del Magisterio no decreció, por el contrario, creció. Correcto. ¿Cómo les ha ido a ustedes, por favor, señor José Manuel Chusín, con respecto al fondo del que usted es partícipe? ¿Cómo se llama el fondo? Tenga la bondad de reiterarnos. Fondo de jubilación. Fondo de jubilación de los ex trabajadores. De los trabajadores. De los trabajadores. Activos, correcto. Sí, del Tenga la bondad. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Y cuál es la queja en cuanto a la administración que ahí mismo funciona? Ahí mismo funciona en el edificio. Primero, aclaro un aspecto que usted señalaba en el tema que aquí está el gerente o los administradores. Primero, eso es impuesto, porque los trabajadores no nos han consultado si queremos administradores o gerentes del BIES. Segundo, ¿cómo se entiende en el país que había 91 fondos y ahora existe por informe 53 fondos? En la práctica no hay una buena administración, sin rendición de cuentas. 69. 91 de 91 quedan 53 en la actualidad. 69 son los que nos decían. Bueno, adelante. Sin embargo de ello, señalamos nosotros en el tema de que no hay informes en inversiones, en el tema de las tasas. Eso no hay. En tema del Distrito Metropolitano de Quito no hay informes, no hay auditorías hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo se entiende que está bien administrado? Y cómo que ahora, a pretexto de, e inclusive, el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de él no puso un centavo. Fue en otro gobierno. Pero él viendo de dónde sacar el dinero frente a la crisis y conoce el país. Pero porque mire, hasta el 2023, de acuerdo a los estudios, el IES quebraría. Porque inclusive adeudan alrededor de 2.900 millones de dólares en el tema de salud. Ya, pero ¿acaso no será para tapar de la crisis de esto, claro, la cooptación de los fondos? O sea, yo le preguntaba cómo les ha ido a ustedes en el Fondo Previsional Cerrado que pertenece a los trabajadores en este caso. Primero he señalado, no hay informes. Ya. No hay informes, no hay auditorías. No tiene datos usted. Eso le digo. Primero, mire, en el año 2014 ¿con cuánto teníamos 41 millones de dólares. 41 millones de dólares. En el 2015, 36 millones de dólares. ¿Cómo se entiende eso en la administración? Mire, entonces significa que no pidan autorización para el tema de rendición de cuentas, auditorías, para una asamblea de los partícipes. Tengo la impresión, los escucho con claridad también quienes nos siguen, que hay, aparte de esto, una información que no está llegando hasta el último de los partícipes. Tengo la impresión, por favor, y voy a reiterar esto, pido disculpas a producción que me ha dicho, vamos a una pausa, nos quedan solo 15 minutos, vamos a ir a unas reflexiones. Está con nosotros la doctora Miriam Muñoz, lo reiteramos, especialista de fondos complementarios cerrados, complementarios del BIES. Emma Palacios nos acompaña, quien es partícipe del Fondo Complementario Cerrado del Magisterio, Robert Andrade, gerente del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, y también el señor José Manuel Chusín, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores, pero que también es partícipe del fondo, perdone, lo olvidé, lo anoto, el fondo del que usted es partícipe. Fondo de jubilación patronal. Fondo de jubilación patronal. Especial del Distrito Metropolitano de Quito y sus empresas. Bien. Del Distrito Metropolitano. Ahí hay fondos de cesantía y también de jubilación, que son diferentes en cada caso. A ver, tenga la bondad sobre estos informes, usted que lleva las cuentas generales. A ver, antes de hablar de los informes, yo quisiera hacer una precisión. Recuerda que le dije que en 8 grupos fue informado la Junta y el BIES de que habían aportes estatales. El cuarto grupo, que se recibe el 22 de diciembre del 2015, se recibe un fondo de 36 millones. El 22 de diciembre del 2015. Los 41 que dice, él mismo, el compañero contertulio, habló del 2014, me parece, 14, sí. 41 millones. En el 2014 no ha estado el BIES administrando ningún fondo. La administración del Fondo de Jubilación del municipio
y de 9 más se recibió el 22 de diciembre del 2015, es decir, al cierre del 2015. Yeah. Por ende, desde ahí nosotros debemos dar cuenta de la administración. Al momento, el fondo está con un aproximado de más de 40 millones de dólares, porque se ha venido haciendo gestión en la colocación en crédito. Las asambleas no se dieron en un momento dado porque teníamos la disposición, de acuerdo a la disposición 9ª y 10ª transitoria de la resolución 280, de convocar para que se reformen los estatutos. Solo en el municipio se convocó por 3 ocasiones para aprobar el estatuto, para informar de la gestión que se venía realizando en los fondos. En la asamblea en la que por fin se desarrolló, personalmente estuve, la representante legal que estaba en ese momento dio su informe de gestión. Las convocatorias son abiertas a todo el mundo. Obviamente, nunca va a ir el 100% de los partícipes en un fondo que son de miles. Le escuché que fueron 150. ¿Cuántos son ustedes? 3,000. 3,000. Pero las convocatorias son abiertas a todo el mundo. Entonces, hechas esas precisiones, también quiero hacer otra precisión. No son 54 fondos, son 69 que recibió la administración del BIES, de los cuales sí me gustaría también mencionar. El 1 de junio del 2016, la superintendencia resuelve la liquidación y disolución de oficio del fondo de cesantía del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estaba en estado de inactividad, es decir, en imposibilidad de cumplir su objeto social desde el 2014, es decir, desde mucho antes que el BIES asuma la administración. Adicional a esto, el 21 de junio del 2017 se expide en el registro oficial número 19 el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. En el 4º libro del COESCOP se da un giro. Primero se establece cuál va a ser la relación, cuál va a ser el estatus jurídico de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Por qué hago esta mención? Porque en este código se deroga la ley de personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ley que a su vez sustentaba a la caja de cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y al Fondo de Cesantía y Mortuoria de la Comisión, de los empleados civiles de la Comisión. Por favor, doctora. Viene a esto. En las disposiciones transitorias de este código se establece que estos dos fondos, que eran todavía de beneficio definido hasta el 17 de diciembre del 2017, pasen a ser administrados a través de un fondo complementario previsional cerrado que se constituya con la extinción de esta caja y la extinción del otro fondo. Entonces estamos hablando que por aplicación de la ley en estos dos casos entran en liquidación dos fondos, pero nace uno complementario previsional cerrado para ser administrado en cuentas individuales. Y para que éste tenga operatividad, para que éste entre en funcionamiento, necesitamos que se le dé la personería jurídica del caso, para lo cual los partícipes deberán reunirse en asamblea para aprobar el estatuto. Doctora, le agradezco mucho. Vamos a pasar con Rosana Palacios. Nos quedan 10 minutos y me gustaría que también argumente usted. Si tenemos esta información, la miro, nos miramos a los ojos y veo que es definitivamente para usted inadmisible, ¿no? El creer que esta administración del BIES, según la ley, pueda seguir tal como está. ¿Qué van a hacer? Hay un proyecto de ley y creo que esta mesa apenas es un abreboca de lo que va a ser un debate profundo. Son fondos que creo que afectan positivamente, me refiero a la afectación, a más de 200,000 personas en todo el Ecuador. Compañero proponente de la ley, para que sea una ley para administrar los fondos, Raúl Tello tiene una característica. Fue presidente de la UNE de Pastaza. El señor Raúl Tello, el fundador del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Sí, él es profesor. Los 71 asambleístas que firman, los 71 hasta cuando nosotros teníamos 75 hoy, se han aumentado, que firman este proyecto de ley, tienen una responsabilidad con las 200,000 familias de los fondos existentes en el país. Es urgente
que seamos los dueños, los que administremos con gente elegida por nosotros, gente que viva la camiseta del Fondo de Cesantía que fue creado por los trabajadores. Yo no puedo juzgar los títulos, lo que tengan, muy bien, pero para nosotros, quienes administrábamos desde 2001 y fuimos creciendo, recibimos del Filambanco 23 millones y en el 2015 teníamos 405 millones. Entonces lo que queremos es que los asambleístas puedan, y el CAL calificar pronto este proyecto, ya lo está revisando, le combinamos, le invitamos a ejercer este derecho que tenemos los partícipes, los dueños. ¿A usted no le satisface esto que le ha dicho en este momento el gerente del Fondo del Magisterio? Referente a las utilidades, a los rendimientos y... Hay mucho más, ¿sabe por qué? Porque en 2014, como decimos, esto tiene una adhesión política. Nos quitaron del rol de pagos. Cuando se refiere que bajó, claro, pues, nosotros teníamos por rol de pagos, luego teníamos que hacer por débito bancario. ¿Y sabe qué hicieron ahora? Ahora les regalan un vasito, les regalan una cosita, les dieron un bonito para que vaya a retirar un pancito del tía de Pascua, y cuando van a recibir eso, ¿sabe qué le dice al partícipe? Reciba esto, pero ahora sí firme para cobrarle por rol. ¿Sí ve? ¿Es así? Así es. Bueno, veámoslo. Ahora van por rol. La ley dice que puede ser por rol de pagos. Lo que antes, en el 2014 teníamos por débito bancario. Tuvimos que hacer débito bancario. Yo firmé el débito bancario para que me descuenten de mi cuenta, no del rol. Antes era del rol. Ahora están generando nuevamente esa posibilidad y está bien. Y está bien, no es que estoy criticando, debe ser por rol como siempre fue. Nunca debió haber sido por débito bancario. Muy bien. Por eso es que ahora hay cientos y cientos de inactivos. Ya. Gracias, Rosana Palacios, y al mismo tiempo igual. No, ¿vamos por acá o nos toca con usted? Nos toca Robert, por favor. Vamos haciendo unas conclusiones, tenemos que entregar porque hay una cadena en pocos minutos. Entonces, le pido de favor concreción sobre esto que nos ha dicho, ¿no? ¿Qué es? Sí. A ver, tan solo como precisión en cuanto a la cantidad de partícipes. Los partícipes son la gente activa, los que están aportando, porque hay mucha gente que efectivamente ha dejado de aportar por cualquier motivo, ¿sí? Ya sea como dice la compañera, que en algún momento se dijo esto, lo de acá, pero ahí viene la gestión. O sea, cuando hay justamente situaciones adversas, hay que ser creativo. Entonces, por eso son las campañas. ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros que están inactivos, ¿sí? No está actualizada la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace campañas para que actualicen. En ningún momento se le ha cobrado el tema del pan de Pascua. El tema del pan de Pascua era un obsequio, ¿sí? Era un obsequio, no que le cobran el pan de Pascua. Y como le comentaba, la cantidad exacta de partícipes al 31 de diciembre del 2017 son de 65.736. Como usted conoce, un fondo básicamente está compuesto de personas voluntarias que quieren tener un ahorro adicional. Entonces, este fondo, al inicio obviamente, es grande. Como decía la compañera, 23 millones le dieron filamento. Está bien. Pero ¿qué sucede? Cuando comienzas a aportar, viene lo lindo, porque todos meten plata. El problema es cuando la gente ya le llega al periodo de jubilación, de cesantía. Y retirar su y plata. Comienzan a retirar. Ya. El problema es cuando sale más de lo que entra. Eso es lo que ha estado pasando. Por eso que el fondo, ¿sí?, evidentemente en la actualidad ha cambiado esa situación. En el 2014 quedaron deficitarios con menos 13.585. Es decir, salieron más de los que entraron. El año pasado, ¿qué cree? Gracias a Dios, fueron de 3.914. Es decir, hubo más los que ingresaron que los que se fueron. Muchas gracias por esos datos. También permitamos... Eso se llama confianza, Ramón. José Manuel Chusín, la misma cosa. Bueno, aquí hay un proyecto de ley que lo van a debatir y ustedes serán llamados, entiendo que tendrán que venir inclusive a la comisión correspondiente. A uno le quedan las dudas. Parece que los
los criterios, los técnicos también no concuerdan con lo que ustedes tienen, finalmente, ¿no? Mire, nosotros tenemos que aclarar al país en el tema de que el presupuesto que en ese entonces hiciera el gobierno nacional, eso ya está sobregastado. Frente a la ley que yo he señalado, los decretos presidenciales, hoy aportamos el 100%. Por eso en ese desacuerdo en los fondos del país, de que sus dueños debemos ser los administradores, porque tenemos capacidad, y lo hemos demostrado en los diferentes fondos, y aquí en la capital, en el fondo, debemos administrar nosotros. Luego violentando el tema de la Organización Internacional del Trabajo, violentando la Constitución de la República, en el tema de su autonomía, libertad de asociación, libertad de organización, libertad de participación. Entonces se impuso para la administración. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo que nuestra plata nos den dirigiendo cuando es nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, que nos descuentan mes a mes? Yo he señalado que no hay rendición de cuentas, insistimos en el tema de auditorías, informes actuariales, en el tema de convocar a las asambleas generales. No queremos una imposición, queremos que se regrese, por eso estamos coordinando y vamos, como se ha señalado, a un debate nacional. Estamos declarados en sesiones permanentes, los partícipes, los representantes. ¿Cómo es que se desconoce a los gerentes? ¿Cómo es que se desconoce el tema de los administradores, que éramos los propios trabajadores? Por eso presentamos nosotros ya con el doctor Tello, o el licenciado Tello, el tema del proyecto de ley a nivel nacional. Sí, porque inclusive nosotros planteamos y saludamos inclusive de la asambleísta Norma Vallejo, porque si no se deroga también la injusticia laboral, también no va a haber más partícipes, porque ya no hay estabilidad aquí en el país. Muy bien, muy justificado lo que ha pedido, claridad, apertura. Doctora, el problema que tenemos es que en un minuto entramos a una cadena y estas sí son obligatorias en cumplimiento por el tiempo. Yo les agradezco a todos ustedes por haber venido y por aportar con un pedacito de lo que va a ser el debate público en las subsiguientes semanas. Los volveremos a invitar para poder tener este diálogo. Reiteramos, los fondos previsionales cerrados, ¿no? De cesantía unos y otros de jubilación, no los fondos que aportamos mes a mes los trabajadores, que no, yo por ejemplo no formo parte, no soy partícipe de ninguno, pero este es un asunto de importancia nacional. Muchas gracias a la doctora Miriam Muñoz, especialista en fondos complementarios del BIES, a Emma Rosana Palacios, partícipe del Fondo Complementario Cerrado del Magisterio, Robert Andrade, gerente de este fondo, y también José Manuel Chusín, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores de Ecuador y también partícipe del fondo del municipio. Muchas gracias por su generosidad en venir a los medios legislativos. La próxima semana tendremos un nuevo programa, gracias a nuestros compañeros y compañeras que trabajan en los medios legislativos y que hacen posible salir al aire por la radio, la televisión y redes sociales. Hasta la próxima semana. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.